Último tramo ya de Entre Líneas y lo habíamos prometido en el arranque. Vamos a hablar a propósito de lo que se nos viene, un año electoral, pero que además se establecerá con una diferencia sustancial este proceso, que va a terminar por allá por el 2015, porque se estará aplicando la famosa ley de cuotas. Una ley que obliga, ustedes saben, a tener una mujer cada 3 candidatos. Y en este sentido hay ya algunas elucubraciones a propósito de que eventuales trampas que se pueden hacer a esta normativa. A propósito de esto es que Daniel Rodríguez ha trabajado y mucho para conocer efectivamente a ver de qué se trata. A ver, una puesta a punto, Daniel, si te parece. Bien, la puesta a punto que se trata de 2 leyes en rigor, ¿verdad? Los que establece la cuota, que define que en cada terna de candidatos tiene que haber candidatos, personas de diferente sexo. Una ley original y otra que interpretó la norma inicial para dejarla vigente. Bueno, justamente está esa obligación de tener personas de ambos sexos en cada terna de candidatos titulares y suplentes. Ya se aplicó en la interna de 2009, se va a aplicar en este ciclo hasta las departamentales y después la ley sugiere que se estudie su impacto y eventualmente votar una nueva norma. Exactamente. Ahí vemos las claves justamente de lo que es esta ley de cuota. El 2 de mayo vence el plazo para registrar listas. La Corte Electoral y las juntas electorales van a fiscalizar este y otros aspectos en las listas para habilitarlas justamente para la interna como primera instancia electoral. Daniel, con los candidatos a titulares es bastante claro el procedimiento. Ahora, ¿qué pasa con los suplentes? Bueno, como hay 4 sistemas de suplentes, hay que ver que en algunos casos, como los suplentes preferenciales u ordinales, las listas son muy fáciles de controlar. En el caso del primero, se ordenan en la misma lista, hay que ver justamente las ternas cómo están, y en el otro caso hay lista de titulares y otra de suplentes. Donde es un poco más complejo es en el sistema de suplentes respectivos y el sistema mixto. Ambos se rigen de la misma forma, pero el respectivo, el control es por un lado, cada 3 titulares, que haya gente de los 2 sexos, o sea, un control de arriba hacia abajo, y después los 3 suplentes se controla de forma independiente, es decir que mirando la lista de izquierda a derecha también hay que ver que estén todos los candidatos con esta cuota obligatoria, ¿verdad? Bueno, has hecho todo un trabajo de averiguación a propósito de cómo encaran los diferentes partidos y los diferentes sectores este proceso electoral. ¿Hacemos una recorrida? Sí, rápidamente. Todos hablan, cuando se los consulta sobre este tema, estricto apego a la ley. Claro, que van a cumplir. Que van a cumplir, claro. Exactamente. Ahora, el punto de partida es muy distinto para todos. El Frente Amplio, por ejemplo, es el partido que tiene más legisladoras en los 2 últimos periodos. Es el único partido que tiene una mujer precandidata como Constanza Moreira. Y además hay, por ejemplo, en algunos sectores situaciones diferentes. La propia Moreira le pidió a los sectores que la apoyan que haya listas paritarias, es decir, igualdad de hombres y mujeres en las listas. Esto el IR, por ejemplo, ya lo resolvió hace tiempo y Moreira será candidata al Senado y Macarena Gelman candidata a diputados, encabezando las listas. En nosotros hay definiciones generales, digamos. Exactamente, y mucho va a tener que ver la interna, marcar votos para la hora de establecer el orden. Por ejemplo, en el MPP se sabe que Lucía Topolansky irá detrás de Mujica en la lista del Senado, y después hay otras candidatas, pero habrá que ver el orden. El caso de Susana Pereira, Ivonne Pasada, la propia Patricia Ayala, intendente de Artigas, que puede ir por la banca de su departamento y aspirar también a la reelección. En el Frente Libre Sereño hubo una polémica en el verano, recordemos, qué pasaba con ese tercer lugar. En algunos casos se decía, el tercer lugar corresponde a una mujer de Asamblea Uruguay, porque Alianza Progresista quiere postular a Oscar de los Santos en el 4º lugar. Ahora bien, en Asamblea Uruguay había gente que pensaba que el tercer lugar debía corresponder a Alianza Progresista con Lilian Kichichian, se cubre allí la cuota, y el 4º lugar para la propia Asamblea Uruguay. Esto se va a resolver en la interna, pero las diferencias se hicieron públicas, aunque ahora la quieran bajar un poco. Partido Socialista, otro sector que según las encuestas viene bien posicionado. Es diferente el tema, ¿por qué? Porque hace 20 años que hay una resolución que fija la participación de acuerdo al porcentaje de afiliados, y esto es casi 50 y 50, o sea que el tema de la ley de cuota a los socialistas no les cambia mucho el panorama, ya tienen una participación prácticamente equitativa. Lo que sí se va a definir en el Congreso del 5 de abril es qué pasa con Mónica Xavier. Exacto. Si el Partido Socialista plantea que sea candidata más allá de su condición actual de presidenta del Frente Amplio. Bueno, ¿qué pasa? Cruzamos la vereda y ¿qué pasa en la oposición? Bueno, rápidamente, el repaso. En el Partido Nacional, Larrañaga presentó en su lista Montevideo, aún sin orden definido, a Analía Piñairúa y Verónica Alonso, 2 diputadas, las diputadas del Partido Nacional que fueron electas por Unidad Nacional y que ahora están en alianza. Y hay que ver qué pasa con Adriana Peña, intendenta de La Valleja, que puede postularse a la banca y también a la reelección en su departamento. ¿En la otra ala del partido? Y en la otra ala, bueno, hay que ver, también la interna va a definir los lugares. Por ejemplo, el sector Aire Fresco de la calle Pou seguramente tenga la novedad de Graciela Bianchi como candidata. ¿Es verdad? Está Beatriz Argimón también como posible candidata, pero
Los nombres habrá que verlos seguramente después de la interna. De hecho, la propia Argimón le reclamó a Luis Alberto Heber como presidente del Partido Nacional que este partido tome con otra fuerza el tema de la cuota política y que se comprometa a su cumplimiento. Pero esto va, por supuesto, a una discusión que depende de los sectores, cómo se ordenan. Los colorados. Y los colorados, bueno, vamos a Uruguay, lista única al Senado, orden a definir justamente en la interna. Las legisladoras actuales seguramente sean importantes a la hora de aparecer, como por ejemplo Marta Montaner de Tacuarembó, Graciela Mautiaude, Alma Mayo y Janet Puñales, que fuera diputada en anteriores legislaturas. Y en propuesta ballista la historia es similar, ¿verdad? Lista única al Senado, a definir lugares según la interna, y hay varias mujeres que van a encabezar listas en la interna a nivel de departamentos como Cerro Largo, Artigas, Canelones y 33. Bueno, pero como decíamos en el arranque, Daniel, echa la ley, digamos, echa la trampa, ¿no? Porque hay ciertamente en esta normativa algunas debilidades que no estarían asegurando estrictamente lo que en definitiva quiere el espíritu de la norma. Hablando con gente de la Corte decían, la ley se puede cumplir formalmente de muchas formas. El hecho es que la participación real de más mujeres depende de la buena voluntad de los partidos de poner justamente a candidatas y promoverlas en lugares que puedan salir. Claro. ¿Qué trampas puede haber o qué formas hay de cumplir la ley pero que no tenga efectos reales? Bueno, presentar muchas listas, esto hace disgregar el universo de votos y si no estás en primer lugar difícilmente seas electo. Exacto. Otra forma, poner mujeres que tengan cargos públicos y que tengan que optar, no se pueden acumular cargos salvo que sea docencia con otro cargo público, ¿verdad? Bueno, y que tengan que renunciar y que aparezca un hombre como suplente, o poner candidatas que se sepa que no van a asumir su banca. Otra forma, que esto no es una trampa en realidad, pero por la vía de los hechos, Adriana Peña y Patricia Ayala pueden ser candidatas a diputadas, pueden ser electas, pero si van por la reelección en sus departamentos y si su suplente no es mujer, es un hombre, se cumple la cuota, pero en los hechos no se da. Y la otra forma, por ejemplo, es una misma mujer candidata al Senado y a diputados, sale a la Cámara Alta, por ejemplo, y opta por este cargo, habrá que ver quién asume su suplencia, y también poner a una mujer encabezando todas las listas, que obviamente opta por una nominación. Exacto. Esto puede pasar en la interna, por ejemplo, ¿verdad? Para formar la convención. Y teniendo en cuenta, Daniel, los datos de las últimas elecciones, salvo para los sectores que tienen un buen caudal de votos, va a ser difícil que las mujeres lleguen al Parlamento. Exactamente. Actualmente hay 15 legisladoras. Hacemos la salvedad de Susana Dalmás, que falleció en diciembre de 2012, y de Mónica Xavier, que dejó su banca por ser presidenta del Frente Amplio. 2 senadoras y 8 diputadas del Frente Amplio, 2 diputadas blancas y 3 del Partido Colorado. Adriana Peña y Cecilia Aguiluz dejaron sus cargos, Peña por ser intendenta, Aguiluz para ser secretaria general de la Intendencia de Salto. Vemos ahí el esquema justamente cómo está compuesto a nivel de mujeres el Parlamento actualmente. Y si tomamos en cuenta el antecedente de 2009, el MPP, el Frente Libre Sereñi, Alianza Nacional, Unidad Nacional y Vamos Uruguay tuvieron al menos 3 senadores. Contando cada banca demanda unos 80.000 votos en la Cámara Alta, bueno, está claro que hay que votar muy bien para que en el Senado puedan aparecer más senadoras. En diputados es diferente, ¿sí? Porque ahí depende del número de bancas por departamento. Montevideo tiene 40 a 41, depende del padrón final. Canelones 15. Allí puede darse la mayor presencia de legisladoras. Actualmente hay 9 diputadas por Montevideo y 2 por Canelones. En el caso de Maldonado puede tener 5 bancas, y ahí vemos el mapa con los colores. Los verdes son los departamentos con mayor cantidad de diputados posibles. ¿Sí? Ahí puede haber una sorpresa. Después están los casos de Colonia, Paysandú, Rivera, Salto, San José, Sorino y Tacuarembó. Tienen 3 bancas. Y allí lo normal es que los legisladores se repartan, uno por partido. Y bueno, y ahí difícilmente, si no es titular una mujer, pueda llegar. Exacto. Puede pasar lo de Marta Montaner, que titular en Tacuarembó, que renueve su banca, por ejemplo, por poner ese caso. Y los otros 9 departamentos que están, como vemos, en color naranja, son 2 legisladores por departamento. Si no son titulares, más difícil aún, ¿verdad? Claro. Así que bueno, ese es el panorama en lo posible, tomando votos y cargos a elegir. Bueno, y a propósito de esto, y ya sobre el cierre, si te parece, repasamos lo que decía la ONU, un organismo internacional, a propósito de la situación de la participación de las mujeres en lo que son los organismos públicos electorales. Sí, justo para esta semana en esta discusión, la ONU informa que Uruguay aparece en el puesto 60 del ranking de mujeres en puestos ministeriales, con un promedio de 14,3%, muy por debajo del promedio de 22% de América, y es el peor ubicado en la subregión. Recordemos que había 2 ministras que ya no están, Ana María Viñoli y Graciela Muslera. Quedan 2 ministras en el gabinete. En cuanto al Parlamento, Uruguay está en el puesto 103, solo por encima de Brasil y Colombia en Sudamérica, con 15% del Parlamento ocupado por mujeres y debajo del 21,8% mundial, e incluso por debajo de países árabes, lo cual es mucho decir considerando cuestiones culturales ya de pique, ¿verdad? Pero bueno,
Así está el panorama entonces, veremos si esta ley de cuotas representa un cambio cuantitativo y cualitativo en la representación de mujeres o queda una buena intención, pero por la vía de los hechos no se concreta.